Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Soto Espinosa. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, modelo semipresencial. La materia es Estadística Inferencial número 2 y la unidad es la 3. Esta actividad es la número 1, es la de Análisis de Varianzas, con el maestro Juan José Morales Ibarra. Eh, Empezamos. Análisis de varianza. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza, por sus siglas ANOVA, requieren de la distribución F de Fisher, ¿no? La distribución F tiene las siguientes propiedades. La F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. ¿Ok? Y tenemos una gráfica. Dice únicamente valores no negativos y no simétrica, sino tiene que estar sesgada a la derecha. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Este método de análisis de varianza de un factor se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Recordemos que la hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2 igual a la media 3. Y la alterna plantea que la media número 1 diferente de la 2 y diferente de la 3. Un valor P pequeño como 0.005, no, bueno, 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Cuando un valor de P grande, como mayor que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de la igualdad de medias. ¿Qué quiere decir esto? Que si el valor de P sale 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula y se tiene que aceptar la hipótesis alterna. Pero si es mayor que 0.5, no se puede rechazar la igualdad de las medias. Bueno, no se puede rechazar la hipótesis nula si no se acepta. ¿Ok? El estadístico de la prueba F, aquí tenemos pequeño valor de la P grande y estadístico de la prueba F de grande. Prueba F grande, P pequeño. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, la F está aquí y acá la F está aquí, ¿no? Es más pequeño. Ok, definiciones. El análisis de varianza, ANOVA, es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales. Por medio del análisis de varianzas muestrales, el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Los requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. ¿Ok? El punto número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están caracterizadas de una sola forma. ¿Ok? Esos son los 5 requisitos para el análisis de varianza. Dice, ejemplo de mediciones y desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. ¿Ok? Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto. En cualquiera de las condiciones, un objeto en cualquiera de condiciones ideales. Un objeto cualquiera en condiciones ideales. Sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como el equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda, una palmada promedio,
ejerce 4.1 Gs, ¿ok? Desplomarse de una silla, 10.1 Gs. Bajar un escalón, 8.1 Gs, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleración en pecho en G. En pruebas de choque de automóviles, utilice las medidas de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.005 para someter a prueba la afirmación de que las tres provienen de poblaciones con medianas iguales. ¿Ok? ¿Qué significa el 0.05? Significa restarle el 1, o sea, del 100 o del 1, restarle el 95% de confianza y entonces nos queda el 0.05 de significancia. ¿Ok? Es un valor prácticamente estándar, ¿no? Dice tipo de auto, aquí en la gráfica. Tipo de auto, no auto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 muestras, ¿no? En auto compacto, 44, 43, 44, 54, 38, 43, 42, 45, 44 y 50. En auto mediano, 41, 49, 43, 41, 47, 42, 37, 43, 44 y 34 sucesivamente. Y en un auto grande, 32, 37, 38, 45, 37, 33, 38, 45, 43 y 42, respectivamente. Vamos a abrir el Minitab, que aquí ya lo tengo abierto. Ok, aquí están los datos, cada uno en columnas, de autos compactos, de autos medianos, de autos grandes, en la columna 1, 2 y 3, ¿no? Son 10 datos por cada muestra, ¿ok? Y pues aquí primeramente lo que vamos a hacer va a ser buscar si es con la prueba de P, ver si se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, o se acepta la alterna y se rechaza la nula. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí a Stat, a ANOVA, y nos vamos a ir aquí a OneWay. No, texto fue cuál. Listo. ¿Ok? Aquí en este cuadro nos muestra, dice response data en una columna o en columnas separadas. ¿Ok? Es lo que ocupamos. Tenemos aquí autos compactos. Aquí, estos datos se tomaron acá, no es que ya está pues prepuesto ahí, pero los podemos borrar. Vamos medianos y grandes. En opciones, está bien con el 95% de confianza. Recordemos que era el 0.05 de que nos daban allá. Ok, igual. Resultados, número de intervalo, ok. Y ok. Dice aquí test de las varianzas, ¿no? Autos compactos, autos medianos, autos grandes, la comparación múltiple de intervalos y la desviación estándar a 0.5, ¿no? Dice múltiple comparación de p-value de 979, ¿no? Y la Vince test, p-value de 8.08. Dice si los intervalos no overlap, dice if the intervals don't overlap, no corresponden a las desviaciones estándar, son significativamente diferentes, ¿no? Ok, como no llegan como el p-value es muy alto, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, ni que la varianza, son diferentes, ¿no? O sea, no hay evidencia para aceptar la nula, ni para aceptar
la alterna, ¿ok? Vamos a hacer el análisis de... Aquí está, ANOVA, a one way, a response, separate columns. Vamos a ir aquí a response. Vamos a poner autos compactos, medianos y autos grandes. Las opciones con el 95% de confianza. Comparación, ok. Gráficas, 3 en 1, ok, muy bien. Resultados, ok. Y estaraje, ok. Aquí nos arroja una serie de gráficas. Vamos a analizarlas. Una gráfica de residuos, ok. De autos compactos, tenemos aquí el residual plot de la probabilidad normal, ok. Tenemos aquí el versus. Y aquí tenemos un histograma de residuos, ok. En esta siguiente gráfica, en el interval plot de autos compactos y medianos, tenemos la gráfica. Listo, tenemos la gráfica de los intervalos de la desviación estándar. Aquí podemos ver los intervalos, ok. Aquí tenemos la siguiente gráfica, el nivel de la media, ok, de los autos compactos y los autos medianos. La comparación de autos compactos y autos medianos. Aquí está, autos medianos y autos compactos, y autos grandes y autos compactos. Dice, si el intervalo de la no toca el 0, y se corresponde a la media, es significativamente diferente. Aquí en en el de HSU, nos está apenas si nos está tocando en el 0, en la cola del intervalo, en el máximo. En los otros dos sí llega a tocar bien, pero en el último de autos grandes y autos compactos no está tocando no está tocando por completo, está solamente en el puro límite, ¿ok? Tenemos la escala de 0, 5, menos 5 y 10, ¿no? Analizando la siguiente, tenemos, dice, autos medianos, autos compactos. Este es el level mean, el nivel de la media, dice autos medianos contra compactos. Dice igual, ¿no? Si no toca el 0, no es significativamente diferente del control de la media. Aquí solamente hay dos comparaciones. Está comparando autos medianos contra autos compactos y autos grandes y autos compactos. Autos compactos y autos medianos, aquí está tocando el 0 y aquí en el autos grandes no. ¿Ok? La siguiente gráfica, la de Fisher, dice la diferencia de las medias. Dice si el intervalo no contiene el 0, corresponde que es significativamente diferente, ¿no? Autos grandes y autos compactos no está tocando aquí el 0, ¿ok? Autos medianos y autos compactos sí está tocando el 0, bueno, pasa por el 0, ¿no? Y autos grandes y autos medianos igual pasa por el 0, ¿ok? Su intervalo, ¿ok? Aquí de este lado tenemos autos medianos, dice la prueba de Turkey al 95%, la diferencia de las medias, dice autos medianos menos comparado contra autos compactos. Y nos vemos que también pasa por el 0, dice si el intervalo no contiene el 0, dice corresponde a que la media es significativamente diferente. Aquí esos dos, como en todas las demás, autos grandes y autos medianos y autos medianos y autos compactos, pasan por el 0, ¿ok? Y autos grandes y autos compactos no tocan el 0, ¿ok? Vamos a leer aquí el pergamino. Ya vamos a leer.
Dice Turkey, no, más para arriba, más para arriba. Ok, dice el vendedor de billetes de los autos medianos y autos grandes. No, esto fue lo primero que analizamos. Aquí está, el One Way no va. Método. Listo. Dice, las medidas son iguales, dice el nivel significativo de alfa es de 0.05. Para el análisis de la varianza con el factor de información, el factor de valores, son tres autos compactos, autos medianos y autos grandes. Análisis de la varianza, dice source. Tenemos aquí el factor, el error y el total, ¿no? La diferencia, el ajuste MS, que es 81.43 y 19.69. El F-value, que es el valor de Fisher, que es de 4.09. Y el P-value de 0.028. Este prácticamente es el único que nos está dando eh, pues menor a 0.05 este P-value. El Model Summary en ese tenemos 4.4597. En el RS tenemos, en el RSQ tenemos 23.27. En la R ajustada 17.59 y la predicha 5.27%, ¿no? Acá abajo tenemos igual las medias, el factor, dice autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos las medias, ¿ok? Este es el número de pruebas. De los tres tenemos 10 pruebas. Dice de la media, uno es de 44.70, 42.10 y 39 cerrados, ¿no? Respectivamente. Tenemos también sus divisiones estándar de 4.40, 4.36 y 4.62, igual respectivamente. Al 95% del intervalo dice que es el inferior de 41.81 para los autos compactos y 47.59 el máximo. Para autos medianos 39.21 y 44.99 el máximo. Para autos grandes 36.11 y 41.89. ¿Ok? Con la división estándar de 4.459. La de Turkey dice información usada con el 95% de confidencialidad, de confianza. Dice el factor N, tenemos aquí igual los tres, los autos compactos, los autos medianos, los autos grandes. De los tres tenemos 10 muestras, dice que aquí que la media es de 44.70 para autos compactos, para medianos 42.10 y para grandes 39 cerrados. ¿Ok? Aquí están agrupados, ¿no? Dice las medias no pueden, dice puede que sean significativamente diferentes. La Turkey Simultaneous Test dice, aquí tenemos igual la diferencia de los niveles, dice, aquí tenemos la comparación de autos medianos, autos compactos, autos grandes, autos compactos, autos grandes, autos medianos, con la diferencia de las medias de 2.60, 5.70, 3.10 respectivamente. Tenemos ahí la división estándar, 1.99, el intervalo de confianza de menos 7.55 y 2.35 para autos compactos contra autos medianos, de 10.65 y menos 0.75 para autos grandes contra autos compactos y menos 8.05 y 1.85 para autos para autos grandes y autos medianos. Tenemos aquí el T-value, que es de 1.30, menos 1.30, menos 2.36 y menos 1.55. Tenemos el P-value ajustado de 4.405 y de 0.021. Además tenemos para autos grandes y autos medianos de 0.282. ¿Ok? Aquí tenemos igual el Fisher, Paris comparación. Tenemos los factores, los tres autos, las 10,
las medias de 44, 40, 79, los agrupados, tenemos los t-value, tenemos el donut, múltiple comparación, perdón. Dice la información de Donut Method a 95% de confianza. Tenemos que los autos compactos, autos medianos, autos grandes. Tenemos las 10 muestras por cada uno, la media de 44.70 para el compactos, 42.10 para los medianos, autos grandes de 39.0. Dice las medias no son significativamente diferentes del control del nivel de la media. Ok. Aquí tenemos la múltiple comparación con el mejor MSB. Dice con el HCU, dice el test de la media con el otro nivel de las medias. Diferencias, niveles, autos compactos, autos medianos, autos compactos, autos grandes, autos compactos. La diferencia de las medias, menos 2.60, menos 2.60, menos 5.7. La diferencia de 1.99, 1.99, 1.99. El intervalo de confianza 95% de menos 1.38, 6.58, menos 6.58, 1.38 y 9.68. Y al 0. Ok, esa es la que teníamos, que estaba rozando el 0 prácticamente la prueba. Creo que era esta. No. A ver si la buscamos para verla. No, tampoco era esta. No. Había una que teníamos que habíamos dicho que teníamos que estaba rozando el 0. Va a ser por acá. No, tampoco es. No, pues creo que la cerré. Bueno, pero aquí está, ¿no? Este intervalo de confianza y tenemos el p-value de 1.30, menos 1.30, menos 2.86. Tenemos el p-value ajustado de 1.169, 1.169 y 0.008. Y pues para este ejercicio pues prácticamente es todo. Dice utilizar las mediciones de aceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla en un nivel de significancia de alfa del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Y pues aquí nuestra conclusión es que pues no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni tampoco rechazar la de las diferencias de las de las medias. ¿Ok? Aquí prácticamente pues existe, por lo menos hay una que es diferente, ¿no? Pero tampoco podemos decir que todas son diferentes o que una no, o que son iguales. ¿Ok? Pasando al siguiente ejercicio. Ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos en lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition. Se presentan que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza el nivel de significancia del 0.05% para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. ¿Ok? Aquí vamos a comprobar eso. Dice tipo de auto o no auto. Tenemos 10 muestras de autos compactos de 290. En el auto compacto, 406, 371, 544, 374, 501, 376, 479, 479 y 479 y 479. 475 en el mediano de 245, 502, 474, 505, 393, 264, 368,
510, 296, 349. Y para el grande de 342, 216, 335, 698, 216, 169, 608, 430, 510, respectivamente, ¿no? Ok, aquí vamos a utilizar el Minitab también. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que en el otro ejercicio, solamente que aquí era las mediciones de pecho, de desaceleración del pecho, y aquí es los daños en la cabeza, ¿no? Que es el HIC, que son las siglas de Head Injury Condition. Dice, vamos a someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media, ¿ok? Vamos a suponer o vamos a poner a prueba de que tienen la misma media, ¿ok? Y para responder la pregunta de los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y vamos a ir al Minitab. Previamente aquí yo tengo el Minitab, hice una prueba primero. Voy a para no confundirme. Autos compactos, autos medianos, autos grandes. ¿Ok? 290, 406, 371, 544, 374, 501, 376, 499, 479 y 475 respectivamente. De igual forma copiamos lo de los autos medianos y los autos grandes en la misma columna. ¿Ok? Tenemos 10 datos, 3 tipos de muestras, ¿no? Igual que el otro, vamos a ir aquí a Stat, vamos a ir aquí a ANOVA y nos vamos a ir a prueba de las varianzas. Aquí igual que el otro, por default te salen response data are in one column for all factor levels. Entonces vamos a pasar aquí a response data are in separate column from each factor level. Ok. Vamos aquí a borrar esto. Aquí en responses vamos a poner otros grandes, otros medianos, otros compactos. Opciones. Con el nivel de confianza del 95%. Y vamos a poner aquí en gráficas. El summary plot está bien. Resultados también está bien. Storage. Aquí no vamos a ver nada tampoco. Con las varianzas dice, con el nivel integral proporcional así mero. Le vamos a dar OK y nos arroja esa tabla, que es parecida a la que nos había arrojado, bueno, más o menos más bien es la misma tabla, pero pues con diferentes datos que nos haya aparecido en el primer ejercicio. Dice, con la múltiple comparación de intervalos de desviación estándar a un alfa del 0.05%. Dice, tenemos aquí la múltiple comparación del p-value de 0.120. ¿Ok? El p-value nos salió prácticamente pues alto a comparación de que estábamos nosotros pidiendo por lo menos el 0.05%. ¿Ok? Aquí nos está dando el 0.120 y en el Lavín test el p-value es de 0.173, o sea, todavía más alto. Entonces, aquí prácticamente pues no se puede rechazar la hipótesis, se rechaza más bien la alterna y nos quedamos con la hipótesis nula. Pero vamos a comprobarlo con el siguiente ejercicio, con el siguiente. Vamos a ir aquí a Nova, no sé qué, a One Way. Igual, response data are in separate column and each from factor level. Igual aquí en responses vamos a poner autos compactos, autos medianos, autos grandes. En las opciones, aquí todo bien. Aquí vamos a seleccionar la de Turkey, la de Fisher, la de Donut y la de HSU. Intervalos, 3 en 1, Simón. Resultados ya vamos a dejar igual y storage igual. Le damos OK.
nos arroja 2, 4, 6 gráficas. ¿Ok? Tenemos aquí el residual plots de autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos aquí la adherencia, dice normal, la probabilidad normal. El versus fits. Tenemos aquí un histograma que está un poquito, no está muy bien distribuido, pero pues bueno. Tenemos aquí el intervalo, el 95% de la media. Autos compactos, autos medianos, autos grandes. Ok. Dice se usó la división estándar para calcular los intervalos, ¿no? Ok. Aquí está la comparación en el HSU de autos compactos contra autos medianos. Ok. Autos medianos contra autos compactos y autos grandes contra autos compactos. Aquí, a diferencia del anterior ejercicio, aquí sí pasa por el cero. O sea, el intervalo, la media tal vez no cae exactamente en el cero, pero el intervalo pasa por el cero. ¿Ok? De los tres. Dice si un intervalo haz 0 a... Esto lo podemos... Vamos a revisarlo para no quedarnos con la duda. Para, para, para interpretarlo bien. Aquí, Spanish. Si un intervalo tiene 0 como punto final, las medias correspondientes son significativamente diferentes. ¿Ok? Si un intervalo tiene 0 como punto final, las medias correspondientes son significativamente diferentes, que fue lo que pasó en el ejercicio pasado, ¿no? Uno terminaba exactamente en el 0, lo que significó que pues los demás eran diferentes, ¿ok? Aquí pues prácticamente están diciendo lo que habíamos dicho, ¿no? No se puede rechazar la alterna y se acepta la nula de que las medias son diferentes, digo, son iguales. En este caso, en el otro sí eran diferentes. En la prueba de Donnet, igual tenemos autos medianos contra autos compactos y tenemos autos grandes contra autos compactos. ¿Ok? De igual forma, los dos pasan por el cero. ¿Ok? Dice la diferencia de las medias para los autos compactos y autos medianos. Dice los autos medianos y autos compactos igual. Es simplemente el intervalo. Menos 200, 150, 100, 50 y 0, 50 y 100. Tenemos el intervalo. Esto prácticamente pues es muy visual, ¿no? A diferencia de ahorita vamos a leer el pergamino, donde ya están los datos con más números, ¿no? ¿Ves? Si el intervalo no contiene el 0, te corresponde que la media es significativamente diferente. Aquí casi prácticamente autos grandes y autos medianos en la prueba de Turkey está pasando prácticamente a un ladito del 0, la media. Pero no, pero a final de cuentas, o sea, pasan por el 0. ¿Ok? Vamos a leer un poco. Dice el test de varianza, autos medianos, autos compactos. Tenemos el método, hipótesis nula. Dice que la hipótesis nula plantea que las varianzas son iguales y la alternativa dice que son diferentes. ¿Ok? Con un valor significativo del 0.05%. Tenemos los tres tipos de autos: autos grandes, autos medianos y autos compactos. El número de eventos son 10.
la desviación estándar de 175.265, 102.812 y 79.520, con el intervalo de confianza del 98.7858 y 408.828, para autos medianos de 72.4654 y hasta 191.778, para autos compactos de 49.4488 hasta 168.27. ¿Ok? Tenemos el test, la comparación, tenemos aquí el p-value de 120 y 173, que fue lo que nos dio en la primera gráfica, prácticamente es eso lo que leímos. Tenemos el método de la hipótesis nula, hipótesis que es, la hipótesis nula plantea que las medias son iguales y la alterna que las medias son diferentes. ¿Ok? Con un valor de significancia del 0.5%. Tenemos el factor de información, dice el factor, nivel estrés, autos compactos, medianos y grandes. El análisis de la varianza dice que el factor con DF2, DF27 y DF-29, el ajuste, tenemos el ajuste MS también, tenemos el F-value, que es el de Fisher, y el P-value, que es de .676, sigue estando muy alto. Tenemos aquí el model summary, igual lo mismo. Tenemos aquí el Turkey Pairwise Comparison. Dice, información usa el método de 95% de confianza. Tenemos el factor de autos compactos, medianos y grandes, número 10, la media de 431.5, 390.6 y 385.8. Y dice Fisher Pairwise Comparison, dice el factor igual, es prácticamente lo mismo. Y Fisher individual, dice en el DUNET, de la comparación del DUNET, el factor de autos compactos, autos medianos y autos grandes, todos con 10 muestras o 10 eventos, que la medida 431, 390 y 385. Y pues eso es todo, ¿no? En sí, lo que podemos deducir es de que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula, de que todas, bueno, aquí dice, se representan por criterios de elecciones, someter a prueba que la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media, y pues esto es afirmativo, ¿no? Los datos sugieren que los automóviles son más grandes, son más seguros. Vamos a ver aquí. Por aquí teníamos una gráfica. Si nos damos a control E, regresamos. Vamos a dar OK para no estarlo buscando. Esto no es, eso no es. Autos grandes, pasa por el 0, OK. Por aquí hay una que estaba un poquito más. Aquí está, ¿no? Autos grandes y autos pequeños. Con la prueba de Fisher. Pues prácticamente la media está a un lado del 0. Entonces, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pues los datos no están exactamente muy claros, pero pudiera ser aquí un sí. ¿Ok? Continuando, dice análisis de varianza de dos factores, definiciones. Existe la interacción entre dos factores si el efecto de uno de los dos factores cambia en las diferentes categorías de otro factor. Objetivo. Con los datos muestrales clasificados en la base de una variable de renglón, una variable de columna utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto de factor de columna. ¿Okay? Requisitos para estos análisis de varianza de dos factores. Por cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no aplica a muestras que no son independientes.
Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. ¿Ok? Vamos a seguir con el siguiente. Dice, ok, aquí tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G. Las pruebas de choque en automóviles, dice, de pruebas en G en pruebas de choque en automóviles. Perdón, aquí se brincó. Utiliza un análisis de varianza con dos factores para determinar si existe un efecto de interacción con un efecto de factor de renglón tipo automóvil, extranjero o nacional, y un efecto de factor columna de tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05%. Aquí tenemos en la tabla tipo de automóvil, extranjero o nacional, si es compacto y tres valores, si es nacional y tres valores igual, que son 44, 54, 43, 43, 44, 42. En el tamaño del automóvil mediano, 41, 41, 49, 47 para el extranjero, 43, 37 y 34 para el nacional. Para el tamaño del automóvil grande, 32, 45 y 42 en el extranjero, nacional, 37, 38 y 33. ¿Ok? Aquí pues a simple vista el extranjero números más altos, ¿no? Bueno, vamos a ver Minitab. Bueno, aquí ya tenemos abierto el Minitab. Aquí tenemos la desaceleración del pecho en GES. Son 18 datos y el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional. Y con las tres, con los tres tamaños, compacto, mediano y grande. Compacto, mediano y grande, de nacional y extranjero, ¿no? Tenemos el tamaño del automóvil, tipo de automóvil y desaceleración del pecho en GES. Ok, para empezar el problema, vamos a decir aquí stat, vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a análisis de medias. En response vamos a poner aquí el pecho en G. Eso ya estaba previamente puesto, aquí yo hice una prueba. Aquí ponemos una expedición normal, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Ok. Nivel alfa del 0.05%. Y le damos OK. Nos muestra esta gráfica, ¿no? Dice dos caminos, normal AOM para desaceleración de pecho en G. Nivel alfa del punto 0.05. Aquí en la interacción tenemos tamaño del automóvil, tipo de automóvil, ya sea compacto extranjero, grande, mediano. Todo esto es del extranjero, compacto nacional, grande nacional y mediano nacional. ¿Ok? Tenemos aquí estos límites de 4.29 y menos 4.29. Pasamos por el 0. Y de este lado tenemos menos 5 y 5. ¿Ok? Aquí tenemos el valor para compacto, que es del punto 555. Para el grande, punto 72. Extranjero mediano, 1.22. Pacto extranjero nacional, punto 555. Nacional grande, punto 72. Nacional mediano, 1.277, ¿no? Tenemos aquí el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. El tipo de automóvil dice, tenemos la media, extranjero y nacional. Entonces aquí está a punto de valor de 39 y acá de valor de 44. Aquí podemos ver una diferencia.
el centerline de la media del 41.55. O sea, los dos están dentro de, pero de los intervalos, pero veamos la diferencia entre nacional y extranjero. ¿Ok? El tamaño del automóvil, grande, compacto y mediano. Aquí tenemos el tamaño del automóvil, grande .37, mediano de unos 41.83 y el compacto de 45. ¿Ok? Y pues es esta tabla. Vamos a analizarla. Ahora vamos a agarrar el balance del Nova. Vamos a hacer gráfica. Aquí está el Nova. Vamos a ir aquí a balance. Igual aquí en desaceleración del pecho en G, tipo de automóvil, tamaño de automóvil acá abajo en el modelo, el responses, ese desaceleración de tipo en G, gráficas 4 en 1, todos ok, storage ok, aquí está, la gráfica de residuos, aquí vemos la probabilidad normal, tenemos el versus fits, tenemos los positivos y negativos, el versus orden. Tenemos aquí el histograma. Ok. Y todos sus valores. Stat. Desaceleración. A ver. Espérenme. Creo que aquí. Control E. El balance. No. Es tipo A, tipo C y XP por tamaño. Le ponemos aquí por tamaño. Tipo A. Tamaño de, tipo de automóvil, tamaño del automóvil, tipo del automóvil, tamaño del automóvil. Listo, ahora sí. Sí me hacía falta eso. El residual plot por la declaración de pecho. Es una distribución normal. Tenemos el versus, el residuo, el histograma, el versus. Ok. De igual forma podemos leer aquí el pergamino. Aquí tenemos el versus. Quiero saltar uno, no quiero agarrar el mismo porque creo que es este. Porque estaba repetido. Me había equivocado. Ok, tenemos la nueva desaceleración en D, del versus, del tipo del automóvil, tamaño del automóvil. Tenemos el factor, el tipo del automóvil, niveles 2 y 3, el valor extranjero y nacional, compacto, grande y mediano. El análisis de la balanza para la desaceleración del pecho en G, tipo de automóvil, tamaño de automóvil y tipo de automóvil. Para el tipo de automóvil tenemos una MS de 117, una F de 5.44 y una P de 0.038. Para tipo de automóvil, recordemos que la hipótesis nula este,
se plantea la igualdad, ¿ok? Y la alterna plantea que no son iguales. En este caso, como nuestro valor de P es de 0.038, se tiene la evidencia suficiente para rechazar la nula y aceptar la alterna, ¿ok? Ya que el valor de P es menor a 0.05, ¿ok? Pero al parecer solamente en tipo de automóvil, ¿ok? Porque para tamaño de automóvil, en el DF nos salió 2, 154.75 en el SS, 77.39 en el MS y 3.58 en el F y 0.06 en el P, ¿ok? Aquí, ¿qué quiere decir? Nuestro valor es de 0.05, el nivel de significancia, y aquí nos está saliendo 0.06, entonces es mayor. Aquí nos está planteando una igualdad, o sea que rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, ¿ok? De igual forma aquí en tipo de automóvil, aquí estamos en el F.024, pero en el P, esa es la probabilidad, 0.717. De igual forma aquí sale muy alto el valor, y pues sería la misma, ¿no? Tenemos la S que es de 4.64 y la ajustada también de 32.77%, el pecho en G, ok. También vamos con otra herramienta que aquí es el interval plot. Nos vamos a ir aquí a stat, a nova, el interval plot. Nos vamos a ir en una Y, con grupos, le vamos a dar OK. Aquí está pues prácticamente lo que ya hemos hecho nosotros, ¿no? En la gráfica de variables vamos a poner desaceleración de pecho en G. Y en categorical variables vamos a poner tipo de automóvil y tamaño de automóvil. ¿Ok? La escala la vamos a dejar igual. Labels igual. Data view multiplicar igual. Data options. Ok. Y le damos OK. Aquí nos da el interval plot de desaceleración en pecho en G con el 95% de confianza de la media. De este lado tenemos aquí desaceleración de pecho en G. Aquí tenemos tamaño del automóvil, el tipo del automóvil, ya sea extranjera o nacional. Y en tamaño del automóvil tenemos compacto, grande, mediano, compacto, grande, mediano. Ok, para el automóvil de extranjero, compacto, tenemos la media es de 47 y el intervalo es de 31.8896 a 62.111. Ok, en el grande, aquí vamos a ver la media. Ahí está. La media es de 39.66 y el intervalo es de 22.75 a 56.57. En el mediano, la media es de 45.066 y el intervalo es de 35.3244 a 56.090. Para los nacionales compactos, que son tienen un intervalo más corto, la media es de 43 y el intervalo es de 40.5159 y 45.484. Para el grande es de 36 la media y el intervalo es de 29.4276 a 42.5724. El mediano es de 38 la media y el intervalo es de 26.663 a 49.37. ¿Ok? Aquí los tenemos.
Y nos vamos a ir a Main Effects. Y otra vez aquí está, ANOVA, Main Effects, Responses, declaración de pecho, factores, tipo automóvil y tamaño del automóvil. Aquí en opciones, no vamos a poner nada, vamos a ver aquí. Ok, aquí tenemos la desaceleración del pecho en G. Y aquí tenemos de este lado el tamaño del automóvil, tipo de automóvil, nacional y extranjero, compacto, grande y mediano. Ok, aquí tenemos la, la línea de la que conecta la media. Estas son las medias. Aquí tenemos la media, el extranjero, nacional y compacto y grande, ¿no? Aquí al parecer pues están todas las medias ya sean del grande, compacto y mediano, y aquí están del nacional y extranjero, según el tipo de automóvil, ¿no? Ok, vamos a utilizar la última herramienta que es de ANOVA, integración plot. Aquí vamos a usar desaceleración de pecho en G, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Ok, control E, vamos a hacer como dijo el profesor, vamos a copiar los tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Aquí estamos, tamaño del automóvil, a ver, tipo, aquí vamos a cambiar primero el tamaño. Okay. Así, ¿no? Ok, de aquí de este lado estamos viendo la gráfica de interacción digo, perdón. De este lado tenemos tipo de automóvil y de ese tenemos el tamaño del automóvil. Extranjero y nacional, compacto, grande y mediano. ¿Ok? Tenemos aquí de este lado en el eje de las X tenemos compacto, grande y mediano. De este lado extranjero y nacional. Y en el de las Y la media. ¿Ok? Aquí podemos ver, como nos lo mencionó el profesor, las líneas son paralelas. ¿Ok? De este lado en el compacto y grande y del lado del mediano de mediano a grande, las líneas parecieran ser paralelas, pero no, realmente no. De este lado, ejemplo, aquí porque se conectan las líneas, pero si siguieran corriendo hacia el lado negativo, va a llegar a un punto en el que esas se juntan. O sea, no son paralelas como esta de compacto y la de extranjero y nacional. ¿Ok? Y de este lado, en la interacción plot del pecho en G, el tamaño del automóvil, el compacto grande y el mediano. Estas definitivamente en algún punto se tocan. Hay una interacción entre el grande y el compacto. El mediano siempre va, ya sea negativo o positivo, siempre va a haber una interacción. ¿Ok? Y pues eso es todo para este ejercicio, ¿no? En sí. Dice, utiliza el análisis de varianza de factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglado de automóvil y un efecto de factor de columna de tamaño del automóvil. Compacto, mediano, grande. Utiliza el nivel de significancia del punto 0.5. Pues sí, de hecho, sí existe un efecto de interacción entre el automóvil extranjero y nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia. En este caso, pues sí hay una interacción. Bueno, notamos que hay una interacción. En algún punto hay una interacción entre uno y otro. Y y pues eso es todo, ¿no? Vamos a continuar con el segundo.
Ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza en maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C para las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones de cabeza. Utilizan el análisis de varianza de los factores para determinar si existe un efecto de interacción y un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Utiliza el nivel de significancia del 0.05%. ¿Ok? De este lado tenemos aquí tipo de automóvil, extranjero y nacional. Lo tenemos compacto, 290, 44, 501. Compacto y nacional, 406, 471, 376. Nacional, extranjero mediano, 245, 502, 393. Nacional, 474, 368 y 349. Extranjero grande, 342, 698, 332. Nacional grande, 216, 335 y 169 respectivamente, ¿no? Ok, estos datos yo los pasé a un Minitab para hacerlo más rápido. Y pues aquí lo tenemos, ¿no? Desaceleración del pecho en G, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande, nacional y extranjero respectivamente, y la desaceleración del pecho en G. Es que esto no es la desaceleración en pecho, sería en unidades de medida HC. Ajá. Compacto, mediano o grande. Ok, sería C. Aquí lo tenemos. Ahí está. Ok, muy bien. Nos vamos a ir a Stat, a Nova. Nos vamos a ir a la primera herramienta que utilizamos en este lado sería análisis de las medias. Vamos a analizar las medias, response. Vamos a hacer el HIC. Y el factor 1 va a ser el tipo de automóvil. El factor 2 va a ser el tamaño del automóvil. Con el 0.05% nos va a dar el two-way normal for anom por IHIC. ¿Ok? De este lado en la interacción, en los efectos de interacción, tenemos que el tamaño del automóvil y el tipo del automóvil compacto, grande, mediano, pero extranjero, compacto, nacional, grande y mediano. Y tenemos aquí los límites de la escala de Y en 100 y menos 100 y de este lado igual 113.6 y menos 113.6. Tenemos aquí el nacional mediano que tiene un valor de 52. Tenemos aquí el nacional grande que tiene, voy a hacer un poco más grande para que se alcance a ver. Ajá, 65.66 y el compacto grande tiene 13.16. El mediano tiene 52 y el grande tiene 65 y el compacto extranjero tiene 13.66. ¿Ok? Aquí vemos el tipo de automóvil nacional y extranjero, tenemos la media, nuestro factor, ¿cómo se llama? Nuestra escala en Y, de 300 a 450. Y tenemos aquí el tipo de interacción, ¿no? Vemos que el nacional tiene un valor de 340.44 y el extranjero de 427.44, ¿no? Y de este lado, en el tamaño del automóvil, también hay una interacción de compacto, grande y mediano. Interactúa el grande, el mediano y el compacto con un valor de 414.6.
Ok, vamos a seguir stat, vamos a seguir con la nova. Hicimos el de las medias. Vamos a hacer el balance ANOVA. Responses, vamos a poner aquí el HIC, el modelo, vamos a poner automóvil, automóvil, tamaño del automóvil. Gráficas 4 en 1. Dice error, a ver, vamos a ver por qué. Control E. 4 en 1, resultado. Creo que aquí no va. Tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil. Ahí está. Listo. Tenemos el residual plot para el HIC. Tenemos aquí la probabilidad normal. Tenemos el versus, fits. Tenemos aquí el histograma. Tenemos el versus order. ¿Okay? Y tenemos aquí el ANOVA versus, ¿no? Tenemos aquí el factor, tipo, niveles y valores. Tipo, automóvil y tamaño de automóvil. Tenemos 2 y 3 niveles, extranjero, nacional, compacto, grande, mediano. En el análisis de la varianza, perdón, el tipo de automóvil nos salió en el F2.13 y en el P.167. En tamaño del automóvil nos salió .669. Para este caso, en el tamaño del automóvil .167 y .619 nos sale más alto el valor aquí que el valor de .005, el valor de alfa. ¿Ok? Como nos sale alto, ¿qué quiere decir aquí? Aquí nos está explicando que pues el valor de P como es alto, no existe la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y tenemos que aceptar la alterna que dice que son diferentes las medias, ¿no? Pero vamos a ver más gráficamente esto. Vamos a ir aquí a Stat, Nova, y decimos el balance, general Nova, interval plot con grupos. Aquí aquí, categórica. Ok. Está bien. Listo. Tenemos el tamaño del automóvil, tipo de automóvil, el compacto, tenemos aquí las Yes, la escala de las Yes, que va de 0 a 1000, de 200 en 200. Tenemos aquí tipo de automóvil, compacto, grande y mediano, extranjero, compacto, grande y mediano, nacional. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos en la media 445, 457 y 380, respectivamente, ¿no? También tenemos un intervalo de 107.294 a 782.76. Y de este lado tenemos, de 60.56 a 975.35. De este lado igual, la media de 380 y el intervalo de 59.56 a 700.435. En el de los nacionales también, de la media de 384.33 y el intervalo de 337.309 a 431.3557. De este lado de los nacionales tenemos el intervalo de 27.45
a 452.50 y la media de 240. Y de este lado la media de 397 con un intervalo de 229.67 y 564.32. Ok, vamos a ir otra vez aquí a Stat, vamos a ir a Nova, vamos a ir a edición de varianza, intervalo, vamos a ir aquí. La primera gráfica, vamos a control E. Ok, y lo ponemos. Aquí tenemos el interacción plot de tipo automóvil, interacción plot de tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano, y tenemos aquí extranjero nacional. Ok, aquí prácticamente estamos viendo que, pues, a diferencia de la gráfica anterior, allá eran más paralelas las líneas, y aquí pues no vemos ningún paralelismo, o sea, está prácticamente todas las líneas chocan en algún punto. Eso sí se hace mucho a lo negativo, van a chocar con este. Y este aquí ya chocó en lo positivo. Y de este lado, en el interaction plot del tamaño del automóvil compacto, grande y mediano, de este lado ya igual chocan todas las líneas. Con todas chocan. La azul choca con la roja y con la verde choca con la azul y con la roja choca con la verde y con la azul. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una interacción, ¿no? Vamos al ejercicio, dice, ¿existe un efecto de interacción? Sí, sí hay un efecto de interacción. Un efecto de factor del renglón del tipo automóvil extranjero y nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, negro y grande. Utiliza un nivel de significancia del punto 0,5. Y pues fue lo que hicimos, ¿no? Fue todas las gráficas que sacamos. En sí, pues sí hay un efecto de interacción, ¿no? Y pues esto fue todo. Gracias.